Continuamos con nuestro curso de aplicaciones en C# multisistema operativo. Vamos ahora en esta clase a crear un par de métodos. El primer método va a ser para sumar los valores que tenemos en nuestro Data Grid View. Así que aquí debajo voy a crear un método. Vamos a poner un private void, vamos a llamar suma totales. Abrimos llaves. Y lo que vamos a hacer en este método, vamos a definir una variable de tipo decimal, que la vamos a llamar total. Le dejamos por defecto el valor 0. Y ahora vamos a iterar nuestro Data Grid View. Vamos a Data Grid View Row. Vamos a definir una variable de tipo Data Grid View dentro de nuestro for each, que le vamos a llamar row. Y se llama grid items.rows. ¿Okay? Entonces, por cada fila que esté dentro de nuestro control Data Grid View, lo que vamos a hacer es simplemente le vamos a sumar la columna del subtotal, que en este caso lo tenemos en la columna número 4. Total más igual, y simplemente sería convert to decimal. Y lo que vamos a convertir a decimal va a ser row.cells. Abrimos corchetes en la posición 4, fuera del corchete, punto value. Bien, de esta manera ya estamos sumando aquí el total. Para este caso nosotros tenemos tres valores en el formulario. En la vista de diseño tenemos el subtotal, el impuesto y el total. Entonces, en este caso, para mi ejercicio, yo estoy en el país de México. El LBL subtotal sería igual a lo que tenemos en el total, y esto lo vamos a dividir entre 1.16. Yo aquí voy a poner un convert. Vamos a dejarlo así, nada más le vamos a poner un decimal punto round para que lo redondee, y aquí le vamos a poner, vamos a encerrarlo entre paréntesis, y aquí le voy a poner un toString. Listo, porque acá vamos a almacenar una cadena de texto. Entonces aquí vamos a ver qué está pasando. Ok, vamos a ponerle aquí M. Listo, entonces vamos a dividir nuestra cantidad sumada entre 1.16. En este caso lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, si fueran, vamos a utilizar la calculadora, si fueran 1000 pesos entre 1.16, esto nos daría el subtotal. Y lo mismo va a ser para el caso del total. En realidad no es lo mismo, sino que vamos a dejarle nada más como total. Así que sería aquí total, aquí sí sería el total, acá sacamos el subtotal, y el impuesto sería lbltax.text. y en el caso de México vamos a calcular nuestros impuestos. Vamos a hacerlo de una manera muy básica. Aquí la intención no es hablar de cálculos exactos. Acá sería total por 0.16, vamos a multiplicarlo, vamos a poner aquí la M, y al final será punto toString, paréntesis, punto y coma. Listo, en este caso aquí nos va a dar quizás un número con decimales. Vamos a dejarle, por ejemplo, decimal.round, y encerramos entre paréntesis esa operación. Listo, bien, entonces hasta este punto ya estamos calculando los tres valores. Vamos a ejecutar el proyecto para ver cómo. Ok, pero antes de ejecutar el proyecto necesitamos colocar este método. Voy a detenerlo. Este método de suma totales, después de que agregamos las filas a nuestro Data Grid View. Así que aquí lo colocamos. Ahora sí, F5, y vamos al formulario de fpost. Si yo agrego la pizza, aquí serían 129. Listo, y aquí tenemos valores. Entonces acá ustedes pueden detenerse un poquito más en los valores y hacer los cálculos exactos si este proyecto lo quieren aplicar
para un ambiente de producción, para negocios reales. Acá yo simplemente estoy utilizando los valores como ejemplo. Ustedes deténganse, analicen bien los cálculos y hagan lo que ustedes necesiten para el caso de si ustedes van a aplicar este proyecto para empresas. En mi caso es un curso, entonces lo voy a dejar así, ¿vale? Estos valores no son exactos, así que simplemente son valores aproximados. Si yo agrego otro producto, listo, ahí se agregan y aquí se están calculando automáticamente los valores. Genial, ya estamos hasta ahí. Ahora, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría que cuando nosotros hagamos un clic en los botones de agregar o restar de mi Data Grid View, se pueden también recalcular esos valores que tenemos ahí. Entonces, para poder nosotros recalcular los valores cuando hacemos un clic y se agregue o se decremente cantidad de un producto, necesitamos generar un evento que se llama Cell Content Click de mi Data Grid View. Entonces lo seleccionamos, nos vamos a ir a F4, aquí en los eventos, en el rayo, Events, y acá, como les decía, el evento que necesitamos es el Cell Content Click, que es en este caso, este que aparece aquí automáticamente seleccionado, Cell Content Click. Hacemos un doble clic y listo, aquí vamos a trabajar. Bien, lo que vamos a hacer es que vamos a validar en qué posición del index estamos haciendo clic para poder nosotros seleccionar los valores y hacer las sumas y restas dependiendo del escenario. Entonces hacemos una validación. Sí, vamos a utilizar nuestra variable e, column index, si esto es igual a la columna 5 y además e.row index es mayor o igual a 0, entonces vamos a abrir las llaves. Bien, vamos a obtener entonces la fila actual a la que se hizo clic. Para ello utilizamos un Data Grid View Row, llamamos a nuestra variable row y esto va a ser igual a grid items punto, vamos a utilizar el row e.row index que ya nos sugiere el IntelliSense. Ponemos simplemente un tab para que se autocomplete el código. Ya tenemos ahí la fila actual. Ahora vamos a obtener los valores, vamos a obtener la cantidad actual que tenemos al momento que le damos clic a ese botón. Entonces definimos una variable, vamos a llamarle current quantity, por ejemplo, es cantidad actual. Esto va a ser igual a, hay que convertirlo a un entero, to int 32, y dentro de los paréntesis vamos a utilizar nuestra variable row, accedemos a las celdas y vamos a leer la posición 2, afuera ponemos un punto value. Ahí ya tenemos la cantidad actual. Ahora de tipo decimal vamos a crear una variable que se llame price. Esto va a ser igual a exactamente lo mismo que acá, pero en otra posición. Así que lo voy a copiar y la posición que acá voy a recuperar la posición 3. Entonces acá, por ejemplo, aunque estamos convirtiendo entero y tenemos un decimal, bien aquí podemos dejar por ejemplo un decimal o un entero. Okay, yo lo voy a dejar así, int 32. Ya tenemos la cantidad del precio y ahora hay que incrementar la cantidad. Entonces la cantidad, como estamos dándole clic al botón de add, sería entonces current quantity más, ponemos un punto y coma, y una vez que actualizamos en nuestra variable el valor de la nueva cantidad, hay que actualizar el valor en la columna número 3, que es donde se visualiza la cantidad del producto. Así que vamos a row.cells, cells, y vamos a ir a la posición 3. Yo voy a dar un doble tab para que se autocomplete, pero va a ser en la posición 3, punto value, y en este caso el value va a ser el current quantity. ¿Listo? Ahora vamos a ir row.cells, vamos a la siguiente, y en este caso ahora en la posición 4, punto value, y acá vamos a poner lo que es el nuevo importe, que será la nueva cantidad por el precio. Entonces sería, esto es igual a current quantity por price. ¿Listo? Aquí por ejemplo podemos ponerle un round
para formatear el número que se genere, pero como estamos trabajando con números enteros, se ve bien. Entonces, ¿qué más nos faltaría una vez que recalculamos los valores? Obviamente también hay que llamar nuestra función de suma totales. Bien, entonces hasta este punto ya tenemos la parte de incrementar. Vamos a ejecutar el proyecto para hacer la prueba. Me voy a ir a post, agrego una pizza, le doy aquí incrementar. Tenemos ahí. Ok, aquí estamos. Si ustedes observan aquí, estamos incorrectamente trabajando porque si yo agrego, por ejemplo, el producto 1, cuando yo le clic a este botón, estoy incrementando la cantidad de price en 2 y el subtotal 198 y 2, ok. Entonces debemos de actualizar la cantidad, es una columna antes. Así que me voy a ir a mi código fuente y en este caso aquí no es el 3, es la columna 2. Bien, nuevamente lo voy a ejecutar para probar que hayamos hecho bien el cambio. Agrego la pizza, incremento, ahí está 2, 258, incrementa y también aquí los valores, genial. Bien, entonces finalmente vamos a terminar este video, pero ahora vamos a crear la parte para decrementar. Entonces aquí vamos a hacer una validación para saber en qué fila se le hizo clic, qué botón. Entonces e.column_index si es igual a la 6 y además e.rowIndex es mayor o igual al 0. Entonces vamos a abrir las llaves y trabajar dentro de las llaves. Ok, entonces si trabajamos en el botón de subtract, lo que vamos a hacer es decrementar la cantidad. Entonces acá será un data grid view row, vamos a poner otra vez row, va a ser igual a grid punto rows, abrimos paréntesis cuadrados y acá sería e.rowIndex. Obtenemos la fila actual. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a obtener nuevamente la cantidad del precio. Así que lo que yo voy a hacer es, voy a copiar esas líneas de arriba donde ya tenemos lo que vamos a repetir en esta parte de aquí, y simplemente ahora current quantity va a ser un menos para decrementar. Pero ¿qué sucede? Que cuando estamos decrementando la cantidad, puede ser que en un momento determinado, al hacerle varias veces decrementar, va a llegar a una cantidad 0. Cuando la cantidad sea 0 o menor, entonces deberíamos de desaparecer o eliminar ese producto de la fila en nuestro Data Grid View. Entonces únicamente vamos a validar si current quantity es mayor a 0. ¿Qué vamos a hacer? Solamente cuando sea mayor a 0 vamos a actualizar los valores en las filas y columnas de nuestro Data Grid View. Entonces en el row.cells vamos a ir a la posición 2, que es la cantidad, y en el value va a ser igual a current quantity. Voy a copiar esa línea de código para ahora el subtotal, y aquí sería en la posición número 4 y acá sería price por quantity. Listo, ya tenemos actualizada cantidad y precio, y finalmente ejecutamos el método para que sume los valores. Y por el caso contrario, si nuestra cantidad llegó a 0, nos damos al else. Aquí en el else, ¿qué haríamos? De igual manera también, como vamos a eliminar la fila, sumamos y simplemente eliminamos grid items.rows, y acá vamos a hacer un remove. Vamos a utilizar nada más el método remove, y dentro de paréntesis ya tenemos nosotros el row que vamos a eliminar. Bien, así que ejecutamos entonces. Vamos a ver si esto nos quedó bien. Voy a post, voy a agregar dos productos, voy a incrementar la pizza 3, ahora la voy a decrementar. Vemos aquí son 3, 2, 1 y ahí está, se elimina y quedamos con el producto número 17. Entonces aquí lo único que nos estaría faltando es que nos está actualizando ahí la cantidad. Vamos a ver, yo voy a de hecho creo que tenemos mal, aquí tenemos subtract
ADD, y en el ADD lo está eliminando, tenemos los textos al revés. Ok, bien, estos ya son detalles que podemos corregir en la siguiente clase. Vamos a dejar esto aquí porque ya van 18 minutos. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving